Estoy como esperando el 1, 2, 3 ya, ¿no? Hola, muy buenas tardes, noches, para donde quiera que nos estén viendo, eh, pues en la Ciudad de México un poco fría, en la ciudad de Monterrey dice María Aurora que hace mucho calor, en Morelos calorcito, pero ligero, no tan Sabroso. sabrosón. Pues es un gusto tenerles nuevamente aquí en sus tardes de Educaréis. Hoy tenemos a una invitada de honor y una amiga de casa, la doctora Alexa Castillo Nájera. Antes de cederle los micrófonos, como es costumbre, Nájera Salib. Siempre me pierdo con el Salib, pero bueno, eh, voy a presentárselas por si algunos de ustedes no han visto otros webinars donde ella nos ha apoyado. Les digo que es de la familia porque colabora con frecuencia en Educaréis. Ella es periodista y psicoterapeuta sexual humanista con trayectoria como activista feminista por la inclusión y la diversidad, especializada en temas de sexualidad, discapacidad, diversidad funcional y cuidados. Su profesional está atravesada por su vivencia como mujer mexicana con diversidad funcional en situaciones de discapacidad, de discapacidad motriz, lo que aporta una perspectiva situada, ética y vivencial a sus procesos de formación y sensibilización. Sin duda, una de las personas más alegres que conozco, una de las personas más divertidas que conozco y que me alegra sobremanera poder compartir este espacio con ella. Pues Alexa, bienvenida, mil gracias por aceptar. Ahora sí, nos costó un poquito de más tiempo esperarla porque su fama crece y tiene muchos compromisos laborales. Eso es muy bueno porque efectivamente está construyendo trayectorias de desarrollo, formación y sensibilización en diferentes grupos. Ya nos contará ella. Yo cierro mi micrófono y estoy aquí en la asistencia con la presentación con todo gusto. Pues bueno, después de esta súper presentación, solo me queda agradecer el espacio. em, y pues sí, esta súper bienvenida en Educaréis, que sí, la siento como mi casa. Pues el día de hoy les vengo a compartir este tema de feminismos y educación para la no discriminación. ¿Y de dónde sale este título? ¿No? Este título o esta... Grabar. Ah, sí, grabar. Grabemos. Ya está grabando. Va. Hasta. Aceptar. Listo. Em, este temón de feminismos y educación para la no discriminación surge cuando Roberto Guadarrama, mi muy querido amigo y colega, me invita a ser parte de su diplomado, que es el fortalecimiento de la cultura de equidad, buen trato y no violencia desde la educación para la paz. Y me invita a crear o ser parte de este módulo 7 que es feminismos y educación para no discriminación, respeto a las diferencias e interseccionalidad. Este diplomado surge en 2003. Ya tiene mucho tiempo este diplomado y muchas generaciones em, que se han, ahora sí que, ido construyendo con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Este diplomado está basado en tres ejes, como lo dice el título: equidad, buen trato y no violencia. Equidad desde las construcciones de género, buen trato, retomando desde la propuesta de la terapia de reencuentro de Fina Sáenz, y por último, no violencia junto. No está mal escrito, así es, y más adelante vamos a ver
porque esto es un concepto como tal, la no violencia junta y sin espacio, que viene desde la reeducación para la paz, desde una metodología de Roberto Guadarrama. Entonces, ahora sí que vamos a darle a la siguiente. Y a mí siempre me gusta comenzar y poner en el centro lo normal. Cuestionar qué es esto de lo normal. Porque muchas veces creemos que lo normal es lo que siempre estamos viendo y le damos por sentado. Pero si no nos cuestionamos, no estamos especulando, solo ahora sí que estamos replicando modelos, miradas, perspectivas, pero realmente ahora sí que no cuestionamos, no miramos y no ampliamos esta perspectiva, ¿no? Porque para cuestionar hay que ampliar esta perspectiva, desde dónde lo miro. Y por eso es tan importante la interseccionalidad, que ya, ahora sí que aquí en Educaréis se ha hablado muchísimo de este gran concepto de la interseccionalidad, que es ver cómo diferentes factores cruzan a una misma persona y afectan su vivencia. ¿No? Mira, compa, ¿me apoyas con el siguiente? Y a mí me gusta mucho empezar este tema del cuestionarnos. Empieza con, ¿qué es esto del ego? Y empezar a diferenciar lo que surge después del ego. El ego es esta identidad del yo, ¿no? No es bueno ni malo, simplemente es, es lo que me hace estar. Y vamos a diferenciarlo de diferentes conceptos. El egoísmo es poner mis intereses sobre las demás personas, aunque dañe. Es como, es esta actitud de, no me importa, ¿no? Yo primero. El egotismo es hablar demasiado de mí y buscar atención, que es muy diferente a la egolatría, que es la adoración del yo y sentirme superior a las demás personas. Mientras que el egocentrismo es no ver ni considerar la perspectiva de las demás personas, simplemente porque estoy muy ensimismada en mí, en lo que yo pienso, en lo que me cruza, en lo que yo estoy mirando, y no miro y pierdo esta gran perspectiva de la otredad. Mientras que elegirme es un acto de autocuidado y autoafirmación que no daña a otras personas. ¿Qué pasa con el egocentrismo? Me lleva a esta dificultad de ver otra perspectiva, más allá que de la mía. ¿Qué pasa cuando este egocentrismo se cruza con la personalización? ¿Qué es esto de la personalización? Es esta distorsión cognitiva automática de lo cotidiano. Es todo lo que pasa, todo lo que miro, todo lo que es, tiene que ver conmigo. Y si no tiene que ver conmigo, entonces no es cierto. Esto es el sesgo de referencia. Si el contenido no encaja conmigo, si tu vivencia no me representa, entonces la doy por, la rechazo. Y eso es bien interesante. ¿Con cuál, mi querida audiencia, se identifican ustedes? Desde el egoísmo, egotismo, egolatría o el egocentrismo. Es importante poner en el centro esto porque al final habla mucho desde dónde estoy parado y desde dónde estoy mirando y si estoy cuestionando o no lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, si solo miro desde mi ombligo, dejo de reconocer la diversidad de experiencias a mi alrededor. Mis privilegios pueden nublarme y me impiden empatizar con lo que otras personas viven. Por eso esta frase es tan potente, ¿no? Que mis privilegios no me nublen la empatía. Van a decir, Alexa, ¿esto qué tiene que ver con feminismo y educación para la no discriminación? Y yo les voy a decir, todo. Tiene que ver con todo. Porque si yo no estoy dispuesta a mirar y validar y reconocer otras perspectivas, aunque no me crucen, entonces estoy teniendo un sesgo de referencia y entonces estoy discriminando. Estoy provocando, reproduciendo muchas violencias por simplemente decir, pues es que no me cruza, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos hilando todo. La siguiente, por favor. Lo que me lleva a reconocer, ¿qué es esto del piso parejo? ¿No? Porque a veces confundimos mucho la igualdad con la equidad, ¿no? Y hay que reconocer que, según desde el pensamiento de Rawls y la teoría de la justicia, no es lo mismo la lotería natural que la lotería social. La lotería natural es
digamos, todas las características físicas, físicas, emocionales, cómo es que esta persona nació en esta mente-cuerpo, cuáles son las aptitudes, cuáles son las formas en que mi movilidad, mi sensorialidad, mi cognición, mi aspecto, mi funcionalidad o no. Eso, si nacimos con un cuerpo, digamos, que no le cruza ninguna discapacidad, ninguna condición de deterioro cognitivo, ninguna condición derivada de algún tipo de enfermedad, entonces no reconozco las otras vivencias, ¿no? Mientras que la lotería social es dónde nací. Nací en México, nací en Pakistán, nací en la India, nací en Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde nací? ¿Con qué familia me tocó nacer? Y eso es una lotería. Nadie elige en qué lugar nacer y con qué mente cuerpo nacer. Y de ahí se va derivando las preferencias, las orientaciones, la vivencia de la sexualidad, la forma en que nos relacionamos. Todo eso se va desenvolviendo. Entonces, cuando a veces desde mi perspectiva heterocentrada, de cisgénero, ¿no? Si yo soy una persona heterosexual, cisgénero, sin ninguna condición de discapacidad, y no quiero esta visión interseccional de las gafas de colores, y no veo y no reconozco a las otras personas desde sus diversidades, porque solo estoy centrada en mi experiencia, entonces puede ser muy complicado en todos estos, em, pues sí, todas estas estrategias de inclusión y de aceptación de la diversidad, ¿no? Diversidad, recordemos que viene de diversitas, que significa variar. Voy a pasar con el siguiente. Por eso es tan importante la interseccionalidad, porque mirar mis diversidades me recuerda que mi experiencia importa, sí, pero que no es la única. Y al practicar el sí para mí o no para mí, aprendo a soltar esta necesidad de pensar que todo me corresponde o que todo es un ataque. Desde ahí puedo abrirme a la empatía y no dejar que mis privilegios me nublen frente a las realidades de las otras personas. Eso es vivir con mirada interseccional. Esta apertura, la empatía, muchas veces nos dicen, es ponerme en los zapatos de la otra persona. Y no, así es bien fácil. ¿Qué haría yo, Alexa, con mi vivencia, mi historia, mi marco en tu lugar? Así es bien fácil, aquí cualquiera va a poder empatizar. Esa no es la empatía. La empatía es intentar hacer este ejercicio de colocar, de salirme de mi piel y de colocarme en la piel de esta otra persona con todos sus cruces, con todas estas intersecciones. Y ahora sí, tratar de hacer este ejercicio empático. Pero mientras yo siga viendo desde mi ombligo, y creyendo que mi realidad es la realidad de todas las personas. Entonces estamos replicando muchas violencias y estamos discriminando, que ahorita más adelante vamos a llegar a ese tema. Pero ¿por qué es tan importante todo esto para el tema de feminismo y no discriminación? Porque a veces lo que les decía es que empezamos a compararnos y empezamos a ver desde nuestro privilegio, ¿no? Y ahora sí que las luchas que están afuera pueden surgir y pueden tener mucho más poder cuando hay ecos, cuando me puedo identificar, no totalmente con tu vivencia y tu experiencia, pero sí empatizar y ponerme esta camiseta y poder ahora sí que alzar la voz. ¿Me apoyas con el siguiente? Creo que viene este tema, ¿no? ¿Qué es esto de feminismos? ¿Y por qué digo feminismos y no feminismo? Porque somos muchas personas. No podemos decir que todas las formas de feminismo son las mismas, porque somos personas distintas y bien diversas. Según la ONU, feminismo es la defensa de la igualdad de los derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto al hombre, ¿no? Muchas personas dirán, pero no es lo mismo que equidad. Les digo, no, tampoco es lo mismo que igualdad, ¿no? La igualdad lo que busca es, pues, digamos, como lo decía esta imagen, ¿no? Darles lo mismo a todas las personas, pero no está considerando el factor diversidad. Por eso la equidad es tan potente, ¿no? Porque es
buscar, como lo decía la imagen pasada, darle lo que necesita esta persona para poder crear este piso parejo. Y en estos feminismos, pues digamos que en las primeras olas feministas, los temas centrales ahora sí que eran las luchas de los derechos, convertirnos en ciudadanas, en la emancipación, poder votar, poder elegir nuestros representantes, heredar, ¿no? Porque se nos olvida que a veces esto, ¿no? El privilegio eh, me nubla un montón. Y lo que yo creo que, como yo ya viví aquí en esta realidad, se me olvida todos los cambios que tuvieron que pasar, todas las luchas que tuvieron que hacer para que yo pueda gozar de estos derechos. El que yo pueda abrir como mujer una cuenta de banco sin pedirle permiso a mi papá o a mi marido. El que yo no me tenga que casar para heredar. ¿Sí? El que yo pueda incluso ser una ciudadana y tener derechos y obligaciones y responsabilidades, pues no es de ayer, no ha sido así toda la vida. No llevamos ni 100 años de poder votar, ¿no? Tampoco podíamos divorciarnos, tener la patria potestad de nuestros hijos y nuestras hijas. Y después de esos grandes logros, pudimos también acceder al espacio público. ¿Qué es eso? Este sistema, este patriarcado dividió, digamos, en los espacios en público y en privado. El privado son el hogar, los cuidados, la atención, casa, ¿no? Mientras que el público era la toma de decisiones, el poder, el salir, el trabajar, el ganar dinero, el buscarnos una autonomía, ser personas sujetas a derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, lo que se logró fue poder trabajar, poder acceder al espacio público y dejar de hacerse cargo únicamente de las labores domésticas y empezar a trabajar en esta equidad entre personas, no entre géneros, sino entre personas. Y la cuarta ola, ahora sí que se ha caracterizado por el activismo online, ¿no? Hay este dicho que dice, lo que no se nombra, no existe. No es que no exista, sí existe, pero no existe, si no existimos, si no se nombra, no hay leyes, y si no hay leyes que nos nombran, no estamos en presupuesto. Entonces, eso es bien importante que lo consideramos, ¿no? Y la idea es visibilizar todos estos cambios y todo el poder que ha tenido todas las redes sociales, el Internet, porque antes estaban como estas luchas en diferentes lugares, pero la información tardaba muchísimo en llegar. Y por eso había tantos grupos tan distintos. Ahorita ya hay más sinergia, más unión. Y es esta parte de la diferencia entre princesas y brujas. El patriarcado nos quiere princesas. ¿Qué son princesas? Calladas, tímidas, inocentes, débiles, sumisas y sujetas a encontrar un príncipe que me haga reina. Mientras que el real poder está en las brujas, ya que las brujas saben que su poder está en el aquelarre, que es el aquelarre, la unión, la sinergia, las redes de apoyo, el regresar y contactar con estas potencias de vida, ¿no? Entonces, Kimberly Crenshaw, que fue la que instauró o definió este término de interseccionalidad, dice, el punto del feminismo es que no deberías tener que ser un hombre para ser tratado con el mismo respeto, ¿no? Y desde ahí empezamos a comprender que son feminismos y no solo un feminismo, porque hay diferentes luchas, porque somos diferentes mujeres con diferentes necesidades. Estamos desde nuestras propias trincheras diciendo, oye, esto no está bien, que hay que cambiar. Pues bien, por favor. Aquí esta es una definición de según la RAE, ¿no? La Real Academia Española, que decía que el feminismo es esta doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad de derechos reservados antes a los hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Fíjense, qué fuertes declaraciones de la RAE. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Esto era literal en 2006. ¿Qué pasó en 2000 después? Pues dice principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre y movimiento que lucha para la realización efectiva en todos los órdenes.
Claro que ha habido un cambio, porque claro que han habido más personas que están cuestionándose y dejando de ver desde el propio ombligo, viendo esto no está bien y hay que cambiarlo. El siguiente, por favor. Lo que me lleva a ver o a poner en el centro el género. El género es, ahora sí que según Judith Butler, es un performance. ¿Qué es un performance? Es la performatividad de lo que yo aprendí en casa, de lo que es ser un hombre o ser una mujer. ¿Cómo nos enseñan a ser? Pues dependiendo. La performatividad que depende o que surge de qué lugar del mundo nací, en qué contexto me desarrollé. No es lo mismo ser mujer hoy en día en la capital de México que ser mujer en la Sierra de Chiapas. No es lo mismo ser mujer en Cancún, Quintana Roo, que ser mujer en León, Guanajuato. Las construcciones son bien distintas. Esta performatividad es distinta. Y no es lo mismo ser mujer en México que en Pakistán, que en África, que en la India. Y vuelvo a lo mismo, no es lo mismo ser mujer hoy aquí que hace 10, 15, 20 o 30 años. Porque al final esta personalidad va cambiando y se va ajustando, ahora sí que para lo que este sistema me está diciendo que es ser mujer o ser hombre. El género no es una idea abstracta, atraviesa nuestras mentes y nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestras decisiones cotidianas y la forma en que habitamos el mundo. Reconocer estas múltiples perspectivas nos permite cuestionar no solo las estructuras externas, sino también las internas, las creencias, los privilegios, los silencios y las resistencias que viven dentro de nosotras. Por eso es tan importante el cuestionarnos y mirar más allá. ¿Qué pasa? ¿Siempre ha sido así? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha modificado? La siguiente, por favor. Y me lleva al cuestionamiento de estos estereotipos y su implicación en las violencias de género. ¿Qué es esto? Los roles. ¿Me apoyas en la siguiente, claro? Los roles de género es lo que se espera, lo que esta sociedad o este contexto ha decidido o ha escrito este guión de aquí en este momento, ser mujer es esto, aquí es esto otro. ¿Por qué hablo yo de mandatos? Porque se impone como regla, porque no es una opción, porque hay un adoctrinamiento desde que somos chiquitas para decirnos esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer, dependiendo de el sexo. Porque mientras el género es un performance, es una construcción sociocultural, se basa en un sistema sexo-género. Dependiendo del sexo que es biológico, dependiendo de lo que yo sea visible en mis genitales, se asigna un género y de ahí vienen todos estos mandatos. ¿Qué pasa? Que se va adornando con sexismo. ¿Mm? Todas estas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico. Y lo que lleva a tener un sexismo benevolente. Esta idea, pero digo, es una violencia disfrazada de adoctrinamiento que dice esta creencia que las mujeres son un grupo que necesita protección debido a su inferioridad, debilidad, fragilidad. Entonces hay que protegerlas, ¿no? Porque ellas solitas no pueden, ¿no? Y esa idea la hemos interiorizado un montón también las mujeres, ¿no? Y que también se acompaña de una misoginia, que es esta versión o desprecio o odio hacia las mujeres y todo lo femenino, ¿no? Incluyendo a los hombres que tienen alguna eh, expresión femenina o no tan masculina o que no encaja con este mandato de género. Y lo que me lleva también a la misoginia interiorizada, ¿no? Porque, ojo, el machismo y la misoginia no son solamente replicadas por los hombres, también las replicamos nosotros. Y esta misoginia interiorizada es cuando las mujeres proyectamos inconscientemente estas ideas sexistas en otras mujeres, incluso nosotras mismas. El primer aprendizaje que nos enseñan a las mujeres desde que somos niñas es a odiarnos, a sentirnos incómodas con nuestra piel, en nuestro propio cuerpo, a compararnos, a ser princesas, ¿no? Porque, ojo, las princesas siempre están solas y no tienen hijas. Eso es, nos quieren, y eso es esta parte que está regresando tan fuerte, esta moda de la anorexia, la bulimia, el control de los cuerpos, esta gordofobia, o más bien dicho, gordo odio,
qué? Porque si yo estoy distraída en mi peso, en compararme en esto, me alejo de derechos, de conquistas, de empoderamiento, ¿no? Entonces, cuando una mujer es fuerte, no es deseable, ¿no? Entonces, algunos de estos roles de género o de estos es, la mujer es pasiva, débil, inestable, tierna, pasiva, discreta, ¿no? Mientras que el hombre es dinámico, dominante, rudo, competitivo, líder. Son algunos que, digamos, si pusiéramos una lista, no terminamos de todos los mensajes que nos están mandando. Así que todo el tiempo desde que somos pequeños y vamos creciendo. La siguiente, por favor. Aquí me gustaría, ahora sí que ponerles unas preguntitas para que empecemos a cuestionarnos un poquito. ¿Cuál creo que es mi mirada o mi enfoque o mi perspectiva o mi visión de género? ¿Desde qué lugar he construido mi mirada de género? ¿Qué es para mí ser mujer, hombre o el género? ¿Qué experiencias personales, familiares o culturales han influido en esta construcción? ¿Cuáles son los mensajes que yo recibía cuando era una niña o un niño? ¿Qué luchas o voces me resuenan más profundamente y por qué? ¿Por qué conecto con ese mensaje, con esa voz? ¿Y qué me gustaría transformar o desaprender? Ok, ya reconocí que sí tengo esto, que sí pienso otro. Ya me estoy cuestionando, ya me estoy observando, ya estoy abriendo la perspectiva y no estoy viendo solamente desde mi ombligo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo me gustaría o cómo se refleja mi mirada de género en mi trabajo, mis vínculos y mis decisiones? ¿Será que el que yo diga que si por ser mujer no puedo hacer esto me detiene? ¿O porque yo soy hombre tengo que encajar en un cierto molde y no me atrevo a hacer otras cosas para no salirme de este mandato? No lo vamos a contestar aquí, pero digamos que se los dejo de tarea. Estos cuestionamientos que pueden llegar a ser muy profundos y que cuando me atrevo a conversar conmigo misma, así que me atrevo a mirarme sin caretas y hacer un ejercicio de introspección bien profundo, ¿no? Eso se los dejo un poquito de tarea. Y aquí nos vamos a un siguiente, que es esta energía erótica o fuerza vital. Pero antes de continuar, Clau, ¿algún comentario en el chat? ¿Alguna pregunta que haya surgido antes de comenzar? De continuar, perdón. Pues mira, encontré los comentarios de Joaquín Meneses y Sandra Hernández, que supongo que han tenido alguna formación, porque hablan de que es una propuesta educativa transformadora que necesita tanto del feminismo como de la cultura de la paz para erradicar la violencia y construir una sociedad verdaderamente inclusiva. Los dos comentarios van como en el mismo orden y me parece muy, muy Muy bonito, atinado. muy atinado, sí. Y, y bueno, acá Cecilio Reyes, que también es de la casa, recurrentemente está escuchándonos. Dice, saludos, muy buen tema. Efectivamente, el término mujer desafortunadamente se considera diferente según la región y las zonas rurales casi no se les considera. Existe mucho machismo y la mujer debe considerar su autonomía y no sentirse menos. ¿Qué Qué opinas? potentes. Bueno, me parece muy oportunos y muy alineados al mensaje que estamos queriendo compartir desde Educareis, ¿no? Y bueno, Muy, em, este tema que sigue va relacionado directamente con la agresividad y la violencia, ¿no? ¿Qué es esto de la energía erótica? ¿Qué es esto de la energía erótica? Es mi fuerza vital, ¿no? Es una fuerza vital y creativa muy, muy poderosa que impulsa, que me moviliza, pues no solo el deseo, sino también el juego, el contacto, la imaginación, la expresión y la experiencia de la sexualidad humana. Cuando yo digo energía erótica, la mayoría de la gente piensa en sexualidad como acción o como sexo. Pero es algo más profundo. Es esta fuerza vital que nace desde aquí, que me lleva a hacer cosas, ¿no? No se limita, como les digo, a los encuentros sexuales, ¿no? Sino que es mucho, mucho más amplia. Y cuando se canaliza de manera
saludable y consciente. Cuando yo digo saludable me refiero no desde este enfoque salutista, sino me refiero a bienestar. Cuando se canaliza de una manera desde el bienestar y de manera consciente, puede ser una fuerza bien poderosa para el crecimiento personal, también para la autoexpresión y también para la conexión emocional con las demás personas. Esta fuerza, pues, esta energía erótica está en movimiento, a veces fluye y también a veces se bloquea, ¿no? Que es justamente, va ligado con el género, ¿no? Y con la agresividad. ¿Me acompañas con la siguiente? ¿Qué es esto de la agresividad? Es esta fuerza vital que me lleva a actuar y también es una capacidad innata y adaptativa que bien gestionada permite protegerme y establecer límites, ¿no? Es esta agresividad la que me dice, "Ay, defiéndete, di no, haz algo, alza la voz, pon límites". Es esto que me ayuda a moverme, a ponerme, que muchas veces las mujeres nos educan para evadir o negar esta agresividad, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre agresión? La agresión es cuando yo uso o sea, esta fuerza vital para causar daño, ya sea por impulso, ya sea por defensa o ya sea con intención. Si se usa la fuerza vital para destruir, se llama violencia. Lo que yo siempre digo no es lo que haces, sino cómo lo haces y desde dónde lo haces. ¿Y qué es la violencia? Es usar mi fuerza vital para lastimar, dañar o someter, ¿no? Toda acción, palabra o actitud que causa daño físico, emocional o psicológico a otra persona con la intención de dañar, implicando una dinámica de poder. ¿Por qué violento? Porque puedo. Eso es bien fuerte, ¿no? Y la microviolencia son todas estas expresiones sutiles o constantes de violencia que perpetúan dinámicas de sometimiento, desigualdad en lo cotidiano. No son micros porque sean chiquitas, es porque las tenemos naturalizadas, ¿no? No hay peor cosa que naturalizar la violencia. Es decir, pero así es siempre. Y así muchas veces nos se ve, ¿no? Aquí me gusta mucho diferenciar el pelear de luchar, ¿no? Pelear es atacar, luchar es defender. El patriarcado como sistema pelea, ¿no? Y el feminismo lucha y se defiende, ¿no? Esto es importante. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con este poder que va ligado tanto a la violencia, ¿no? Es este sistema que refiere a una estructura organizativa y de funcionamiento de un conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo. El poder es esta capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas. Eso es poder. Pero no todo poder es malo. Vuelvo a lo mismo, no es lo que haces, sino cómo lo haces y desde dónde lo haces. El poder como autoridad es cuando es percibido como legítimo, conforme a las leyes y las normas sociales. Pero ahorita vamos a ver que también el poder legítimo desde la autoridad también somete y también violenta. El poder resulta abusivo cuando vulnera o lesiona el derecho de otra persona. Por eso el uso del poder contra uno u otra más vulnerable se le llama violencia. Hay que nombrar, hay que nombrarlo para sacarlo de estos lugares oscuros, ¿no? Y poderlo, ahora sí que desenmarañar. Vamos rápidamente ahora sí que, a ver si me da tiempo, a platicar un poquito de estas violencias. ¿Son las mismas las violencias siempre? Sí, no. Hay una violencia directa, indirecta, externa e interna. La directa es una acción visible, explícita, que causa daño físico, emocional o psicológico de manera inmediata, ¿no? Lo podemos ver. Golpes, insultos, amenazas. ¿Cuál es la indirecta? Formas más sutiles, mediadas o encubiertas de daño, donde la agresión no es tan evidente, pero impacta. Los chismes, la exclusión, la manipulación, la omisión de cuidados. Esa es una violencia, aunque no es directa, pero ahí está. Y la externa, que proviene desde afuera de otra persona o grupo, y la interna, que es violencia internalizada. Todos estos mandatos de género nos llevan sobre todo a las personas con vulva, socializadas como mujeres, las mujeres, ¿no? A ir como adoptando.
¿no? Surge de la propia persona hacia sí misma, generalmente por mandatos sociales internalizados, como autoexigencia y culpa, autosilenciamiento, normalización del cansancio y el dolor, el autocastigo, el autosabotaje, la autocrítica destructiva, y así puedo seguir y seguir y seguir. No estoy diciendo que los hombres no vivan esta violencia internalizada. Lo que digo es que somos más las mujeres las que nos educan para internalizar estas violencias. Y hay de dos tipos, que son las más. La violencia física, que es cuando uso mi fuerza o las acciones que dañan el cuerpo de otra persona. Ejemplos, los golpes, los empujones, las restricciones físicas. Y también está la psicológica o la emocional, que son estas palabras o actitudes que buscan humillar o disminuir la autoestima. Son todos estos mensajes que están tum, tum, tum. Todos los gritos, los insultos, las amenazas, las manipulaciones, los chantajes. ¿Me apoyas con dos más para llegar al iceberg de la violencia? Otra. Ándale. El iceberg de la violencia, pues nos explica esto, ¿no? Lo visible y lo invisible. Pues obviamente desde afuera está el asesinato, la agresión, gritar, insultar, pero ¿qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que está abajo, lo que está oculto? Las humillaciones, el humor sexista, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación. Ahí vemos todo sexista, machista, misoginia, todo lo que no estamos mirando. ¿Me apoyas con el siguiente? Eso. Pero ahorita ya me voy a ir más rápido, lo prometo. La violencia sistémica, porque hay diferentes tipos de violencia, pero una apoya a la otra, ¿no? La sistémica, digamos que está presente en todas las dimensiones sociales, ¿no? Es la que normaliza, ¿no? Son todas estas políticas, las economías, la cultura, que prepara el terreno para otras violencias, porque normaliza la desigualdad, la exclusión y la indiferencia, que eso es lo más terrible. Se manifiesta como una red invisible de prácticas, creencias y valores que se repiten en la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones de la cultura. Por eso decimos que los tres lugares más fuertes y replicadores y generadores de violencia es en casa, o sea, la familia, las escuelas y los hospitales. Si dices, Alexa, pero no debería ser los lugares más seguros, pues debería, pero no lo es, desgraciadamente no lo es. Es una violencia que atraviesa lo cotidiano y que se disfraza con sentido común y moldea lo que consideramos normal o aceptable. Es sistémica, está basada en un sistema que replicamos. ¿Cómo se ve? Una sociedad que ve natural que las mujeres ganen mucho menos que los hombres, con este famoso techo de cristal, o que las personas con discapacidad no tengamos acceso al transporte público. Muchas veces, ¿pero por qué salen? No deberían de salir. Eso es violencia sistémica. ¿Me apoyas con la siguiente? Voy a violencia estructural, que está presente en todas las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales que generan un montón de desigualdad, exclusión y negación de derechos. Se sostiene con las instituciones, con las estructuras del Estado, que por omisión o deficiencia perpetúan la injusticia y la precariedad. Ojo, dije, por omisión o deficiencia perpetúan la injusticia y la precariedad. ¿Cuál es este ejemplo? Falta de accesibilidad para personas con discapacidad en espacios públicos y privados, brecha salarial entre hombres y mujeres, políticas públicas que marginan a comunidades indígenas o que niegan derechos sexuales y reproductivos. Es estructura. Siguiente, es una muy peligrosa, es la cultura. ¿Qué me lleva a la cultura? ¿No? La cultura enseña a justificar las violencias sin llamar por su nombre, ¿no? Johan Galtung, eh, parte de sus estudios, dice esto, ¿no? Y violencia cultural se refiere a todos sus valores, creencias, religiones, ideologías, lenguajes, símbolos y expresiones artísticas que legitiman, justifican o naturalizan la violencia. Moldea esta percepción de lo que es justo o aceptable y funciona como una base invisible que hace que aceptemos la violencia directa o estructural como normales o inevitables, si nos repetimos. Pero es que esto siempre ha sido así. Pero que algo siempre haya sido así no significa que tenga que mantenerse así. La idea que las mujeres deben aguantar por amor
o que las personas pobres son pobres porque no se esfuerzan, o que las personas con discapacidad son dependientes y carecen de autonomía. Esa es la cultura que nos está repitiendo una y otra vez y que nos hace naturalizar un montón de conductas que son violentas. Entonces, mientras que la estructural la sostiene, la cultura la promueve. Y esto es brutal, porque la violencia cultural y estructural son la raíz principal y causa de la violencia directa. Lo que me lleva a una súper triste, que es la violencia simbólica. Está llena de símbolos, ¿no? Esta forma de dominación invisible e interiorizada ejercida a través de todos los significados, discursos, símbolos, íconos y valores estereotipados, que actúa cuando las personas aceptan estos roles o estas jerarquías o estas desigualdades como si fueran naturales, como en casos de machismo, racismo o capacitismo. Se difunde a través de los medios de comunicación, instituciones de familia y los patrones culturales con el objetivo de normalizar la subordinación de ciertos grupos y justificar la violencia. Siguiente. Entonces, este simbolito, a la siguiente, un circulito, resume un poquito estas violencias. Abajo, que dice, el sistema crea las condiciones, que es esta violencia sistémica. Las estructuras la materializan, ¿no? La cultura la justifica y los símbolos la perpetúan. Entonces, digamos que estamos como en un interminable círculo que digo, ¿a dónde vamos a parar? Si no comenzamos a cuestionarnos y sobre todo cuestionarnos los propios privilegios. Pues las siguientes preguntas que yo les hago es, ¿de qué manera los sistemas, las normas culturales y las estructuras económicas influyen en las oportunidades, limitaciones y experiencias de género que vivo y observo en mi entorno? ¿Me he dado chance de cuestionar eso? ¿Lo he mirado? ¿O es algo que no me cruza y que no tengo por qué cuestionar? Es una pregunta brutal. Es una invitación a cuestionarnos, obviamente para seguir abriendo esta perspectiva, ¿no? Y todo esto, todas estas violencias, lo que hacen es que nos llevan a discriminar, a la educación para discriminar. Nos dicen que es natural. ¿Y qué es esto de la discriminación? Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. ¿Pero por qué discriminamos? A mí me gusta mucho esta imagen. Discriminamos por ignorancia, ya sea por omisión o desconocimiento, es ignorancia. Esta ignorancia que va a alimentar un miedo a lo diferente, miedo a la diversidad, miedo a la otredad, miedo a lo que cuestiona, miedo a lo que se salga de esta norma. ¿Y cuál es el resultado? Odio o rechazo, lo que me lleva a discriminar. Entonces, es bien importante que tengamos estas definiciones claras, ¿no? Y que al final hay diferentes tipos de discriminación, ¿no? Para los efectos de esta ley se entiende por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social y económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento del ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Eso no solamente es decir, aquí tú no entras, es cuestionar el por qué y desde dónde sale este rechazo de esto diferente. ¿Cuáles son las educaciones que yo recibí en casa? ¿Cuál es el contenido que yo consumo? Las películas, los podcasts. ¿Cómo crecí? ¿Con qué mensajes crecí yo en mi casa? ¿Qué decía mi papá, mi mamá, mi tía? De la diversidad de las personas con discapacidad, de las personas de la comunidad LGBTQH+, de las personas de pueblos originarios, de las personas extranjeras. ¿Qué mensajes fui creciendo o fui recibiendo yo y replicando con mis pares? ¿De qué chistes
me burlo. ¿Cómo son mis espacios de educación? ¿Puedo recibir gente? ¿Tengo las herramientas y las capacidades para recibir personas que no se parezcan a mí, que no piensen conmigo? ¿Cómo está mi forma de entendimiento? ¿Cómo voy con mi empatía? Son algunas preguntitas. La siguiente, mi Clau. Y algunos tipos de discriminación, ¿no? Discriminamos ¿por qué? Por género, por causa de género o sexo, ¿no? Por diversidad sexual, ¿no? Por también basado en el estatus económico o de poder adquisitivo, lo que llamamos clase. Por basada también en la raza y el origen étnico. Y también basado en la situación de discapacidad. Pero también hay algo muy fuerte que se llama la endodiscriminación, que es cuando desde un grupo en situación de vulnerabilidad y de que ya me siento rechazada, rechazo y discrimino. Es como cuando una persona homosexual rechaza a una persona trans y dice, ustedes son otra cosa porque yo sí. Entonces, ya de por sí, la comunidad LGBT, más, ya está siendo discriminada, pero aún en este colectivo se discriminan entre sí, ¿no? Es como una persona con usuario de silla de ruedas va a discriminar a una persona, digamos, con alguna situación de una discapacidad intelectual, ¿no? Esta sensación de diferenciar, porque desde la otredad me quiero diferenciar, ¿para qué? ¿Para qué? Porque eso es lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a rechazar lo diferente, lo que se sale de la norma. Siguiente, claro. Entonces, ¿qué es esto de la discriminación? Son todas estas actitudes, ofensas y tratos negativos, pero que necesariamente implica que la acción ejercida genera un trato diferenciado injustificado, basado en estereotipos, prejuicios y estigmas respecto a unos o más rasgos particulares, y quien resulta discriminada y que el ejercicio al menos de un derecho resulte vulnerado. Esto es realmente lo que hablamos de discriminación. ¿Y qué es esto de estereotipo, prejuicio y estigma? ¿No? El estereotipo es una creencia simplificada sobre un grupo, ¿no? Digamos, todas las personas con discapacidad son dependientes y necesitan ayuda. Desde esta generalización pongo a toda una población ahí, ¿no? Desde este estereotipo. El prejuicio es, a partir de este estereotipo, creo una actitud negativa basada en un estereotipo, ¿no? Digamos, como necesitan dependencia, entonces yo no voy a aceptar personas con discapacidad en mis cursos, o en mis talleres, o en mis espacios terapéuticos, o en mis clases, porque son diferentes, ¿no? Porque como siempre necesitan dependencia, me va a salir más caro, entonces me voy haciendo ahí mis cosas y estoy discriminando, ¿no? Y el estigma es la consecuencia social negativa del estereotipo y del prejuicio. No, y rechazo. Entonces, al final uno, son como cadenitas, ¿no? Como las violencias. Uno va poniendo en la mesa al otro. ¿Cómo se trabaja con esto? Dándonos cuenta, cuestionándonos, ¿cómo son mis prácticas? Tengo actitudes homofóbicas, capacitistas, misóginas, platicando con nosotras y nosotros desde la ternura, no desde estas autoviolencias. Y, a ver, ¿y tú por qué? No hablemos, el mundo ya nos habla muy feo. No sigamos replicando eso. Cuestionémonos desde la ternura, desde el entendimiento y desde querer cambiar, ¿no? Cuando a mí me dicen, pero tú entonces, Alexa, con todos estos estudios y todo lo que trabajas, entonces ya no tienes misoginia interiorizada o ya no eres machista. Digo, no, claro que tengo misoginia interiorizada y claro que tengo muchas prácticas machistas. Y dicen, ay, pero ¿por qué, Alexa? Le digo, porque vivo en una sociedad machista y porque me programaron para tener esta misoginia interiorizada. ¿Cuál es la diferencia? Que me invito, que me cuestiono, que intento cambiar, que me cuestiono todo lo que hago para ser una mejor versión de mí misma. No me aleja, ¿no? Ni me pone como ejemplo, pero es una invitación personal de mí para mí y de aquí la extiendo para las otras personas, de cuestionarnos desde la ternura, ¿por qué soy como soy? No para juzgarme, sino para intentar cambiar y ser una mejor versión de mí misma. Pero ya hablamos de agresividad, ya hablamos de qué es violencia, ya hablamos de todo esto. Pero ahora, ¿qué es esto de la paz?
Y es bien interesante esto de la paz. Estos son extractos de un módulo de Roberto del diplomado. La paz, dependiendo el significado y el significante de la palabra desde el concepto. Paz como pax, de latín, viene de romana, significa literal un intimidatorio. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Cuál es la implicación? Que era la idea de que hay gente mala y que debe ser controlada, legitima el uso de la fuerza pública para mantener la paz. ¿A quién le suena? ¿A quién le suena? Yo nada más lo dejaré ahí. Luego, Eirene. Eirene tiene su raíz griega, que su significado es tranquilidad. Quiero paz, déjame tranquila. ¿Cuál es el matiz? Es muy intimista. Está asociado al descanso, a la ausencia de sufrimiento, y los símbolos son la paloma blanca, la vela, no tiene que ver más como con ese simbolismo. Déjame tranquila, quiero paz. Shalom, que viene del hebreo, significa bienestar, armonía, deseo de que estés bien. El matiz es este ritual del saludo, expresa cuidado, un buen deseo hacia los demás. Mientras que Shanti, desde el hindú, el significado es estar bien conmigo, contigo y con el entorno, ¿no? La matiz relacional, integral, conecta con el bienestar personal, comunitario y ambiental. Digamos que este diplomado de Educación para la Paz y el Buen Trato combina Shalom y Shanti, y ese es el concepto de paz que se maneja aquí, que adquiere todo sentido, porque no puedo estar en paz conmigo sin estar en paz contigo. Habla de la colectividad, habla de las redes, habla justamente de la comunidad. ¿Me apoyas con la siguiente? Ahora sí, la diferencia entre no violencia separado y no violencia como concepto. La no espacio violencia me lleva a la pasividad. No hago nada, ausencia de agresión absoluta. No actúo frente a las violencias, nos hace cómplices, lamentablemente. Pues no hice nada porque no podía hacer nada. Pero siempre hay algo que podemos hacer. La no violencia como concepto, según Roberto Guadarrama, es activa. Actuar sin violencia, de manera constructiva, es una forma de vida, un modelo para resolver conflictos y un enfoque político y social. No es nada más ver cómo pasan las cosas y decir, no actúo. La no violencia como concepto me vuelve, ahora sí que, con esta capacidad de agencia. ¿Qué hago con esta energía erótica? ¿Qué hago con esta potencia? Hay que ocuparla, hay que actuar, hay que hacer la voz. Entonces, otra vez recupero pelear versus luchar. Pelear es atacar, luchar es defender. Mientras que el pacifismo implica la acción consciente para evitar la violencia, el buen trato es este cuidado y respeto en lo personal, en lo relacional y también en lo social. Incluye también cuidar el entorno, barrer, recoger y preservar. Entonces, la paz se vuelve un camino y no un destino. Por eso es tan importante diferenciar la agresividad que está conectada a esta fuerza vital que me lleva a hacer algo, a moverme, ¿no? De la no violencia que es pasiva, es no hacer nada, y la no violencia como concepto que me lleva a actuar, a alzar la voz, literal, a hacer algo que me está llevando a pues sí, a defender mi territorio, mi cuarto territorio. ¿Me apoyas con lo siguiente? Entonces, la paz no es un punto de llegada, es una forma de andar. Ponernos las gafas de colores de la interseccionalidad nos recuerda que cada gesto cotidiano puede reproducir el maltrato o abrir camino hacia el buen trato. La mirada feminista con perspectiva de género nos invita a elegir una y otra vez las prácticas de cuidado, respeto y no violencia como ruta de convivencia. No caminamos hacia la paz, caminamos en paz desde el buen trato. Entonces, mientras que el patriarcado normaliza el maltrato, las gafas violentas lo visibilizan, el buen trato propone relaciones más justas, libres y no violentas. Y ya para terminar, me gustaría cerrar
con en estas palabras de Roberto Guadarrama y retomar un poquito de lo que van a ver en este diplomado, que es la propuesta de Finanzas sobre el regalo. Dentro de su teoría del buen trato, plantea que el primer regalo es hacia una misma como persona. Tenerme en cuenta de mí para mí. Esto significa pensar en un deseo, en algo que se me antoja o que me apetece y decidir procurarlo. Me lo doy porque lo merezco, porque soy importante y porque soy una persona única e irrepetible. Estos tres elementos tienen uno transversal, que es disfrutarlo. Y el disfrute atraviesa todo el proceso, antes, durante y después. ¿Qué pasa cuando lo llevamos el buen trato y el regalo, cuando lo expandimos a la otra edad? De mí para ti. Se convierte en cuidado, en la capacidad de reconocer que la otra persona también es importante, se lo merece y es irrepetible. Y así como yo deseo que lo que yo doy sea disfrutado, también me abro a recibir en un intercambio donde dar y recibir tienen la misma dignidad. Entonces, el regalo de autoaceptación y cuidado es que la paz comienza con la autoaceptación, de reconocernos y cuidarnos, es la base para no discriminar. ¿Cuál es esta conclusión? Que cada acción cotidiana, por más chiquita que sea, puede reproducir discriminación o abrir camino hacia el buen trato y la no violencia. Elegir prácticas de respeto y cuidado es construir cultura de la paz. ¿Me apoyas con la siguiente y la siguiente? La penúltima. Otra más. Aquí dejo los datos, arriba, no. Aquí dejo los datos del Diplomado de Fortalecimiento de la Cultura de Equidad, Buen Trato y No Violencia desde la Educación para la Paz. Está iniciando el 25 de abril con sede en San José del Cabo. Son los fines de semana, duración 142 horas por 10 meses y coordina Roberto Guadarrama Barreto. Aquí están los informes y pues obviamente habrá próximas ediciones. Están pláticas con Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato, Reynosa, Mérida y si todo sale bien y les gusta, podemos abrirla en Monterrey. Ahora sí, regreso contigo para ver si hay preguntas. Gracias, Alexa. Dejo un ratito esta imagen para quienes quieran tomar los datos y puedan estar pues tomando captura de pantalla o Perfecto. buscando la información. Mira, Eulalio Cervantes nos dice, los índices de violencia de género en la zona oriente del Estado de México son muy altos. Nuestros alumnos ya normalizaron esa violencia y sus expresiones de estereotipo machistas. Terrible. Es terrible porque cuando algo se repite tantas veces, lo normalizamos y no hay peor cosa que la normalización que la naturalización. Por eso es importante alzar la voz y Y tener es más referentes. importante construir otro tipo de relaciones, ¿no? Al interior de las aulas. Mira, Ujú. Jelly dice, el feminismo busca que la educación enseñe a respetar a todas las personas por igual, promoviendo la igualdad de Ujú. oportunidades y eliminando la discriminación desde temprana edad. Concuerdo. Concuerdo. Hasta al final, cuando las infancias, los niños y las niñas, pues están en esta etapa donde somos esponjitas, ¿no? Y esta reproductividad que tenemos, pues, nos reproducimos no solamente biológicamente, sino ideológicamente. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy, ahora sí que no nace una niña o un niño racista, homófobo, racista, clasista? No, se hace por todo lo que está recibiendo de su entorno. Entonces, si en las aulas empezamos a poner en el centro la educación para la paz, visibilizar todas estas discriminaciones y empezamos a enseñar cómo poder actuar desde el buen trato, uf, haremos grandes cambios en esta sociedad. Hay varios comentarios felicitándote por la buena información. Eh,
también generando como inercias en esa postura de que se ha naturalizado la violencia y que es difícil trabajarlo, pero pensaría que no imposible. Tenemos herramientas pedagógicas, herramientas psicológicas, afectivas, que pueden ayudarnos a construir otras cosas. Alma Gil dice, estos conceptos nos permiten relacionarnos no solo con la pareja, sino con todo nuestro contexto social. Gracias. Y también para relacionarnos con nosotras mismas como personas. Esa parte me parece súper hermosa, ¿no? Que tengo que empezar de mí, a cómo me trato, cómo me cuido, Claro. cómo... ¿Cómo me hablo, mi Clau? ¿Cómo me hablo? Somos los cuentos que nos contamos, pero desgraciadamente esos cuentos alguien más nos los contó y decidimos creérselos. Entonces, hay que cuestionar esos cuentos. Hay que cuestionar también a los emisores de esos cuentos y decir, ¿por qué digo lo que digo? ¿Por qué me hablo como me hablo? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien me habló así? ¿Y por qué me sigo hablando de esta manera a mí misma como persona? Sí. Mariau, ¿quieres comentar algo o pasamos a las... Adelante, Clara, adelante, por favor. Pues mira, pasamos a los anuncios. Eso. Los anuncios para quienes nos están viendo por primera vez, porque sí, ya miro que hay personas que están siendo su primera vez con nosotras. Eh, Y se movió, perdón, va para atrás. Mariau, tú te Claro que echas. sí, con mucho gusto, Clau. Buenas noches. Pues somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad para docentes. Tenemos muchas formas en que nos pueden contactar. Tenemos un grupo en Telegram, tenemos Facebook, que cada miércoles de 7 a 8 de la noche ofrecemos seminarios como el día de hoy, tan extraordinarios. Ya se me antojó el diplomado, por cierto. Estamos también en Instagram, en YouTube. Todos estos videos los subimos a YouTube. Ahí los pueden encontrar, que son material para que ustedes usen en sus clases. Tenemos varios grupos de WhatsApp. Tenemos un correo electrónico. Tenemos también TikTok y nuestro Google Site Educaréis. Adelante, Clau. Y bueno, la próxima semana estaremos conversando con un estudiante de la Facultad de Psicología de la UNAM, hablando del 8 de marzo, de las calles y las aulas, de las aulas feministas a la voz y la acción de las jóvenes en esta facultad. Y buscaremos pues poner en contexto qué es eso del 8 de marzo, de dónde viene, por qué las luchas feministas, cuáles son esas olas. Ya hoy también habló de ello Alexa, muchas gracias. Vamos a continuar con estos temas para ir fortaleciendo nuestras herramientas y la comprensión de qué es el feminismo y por qué es importante llevarlo a las aulas para construir igualdad, justicia, paz, buen trato, ¿no? Todo aquello. Eso. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos, Pues Alexa? nada, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes, que me siguen invitando. Y pues nada, si les interesa mi contenido, me pueden seguir en Instagram como @qué vulgaridad. Ah. Ya lo va a notar María Aurora. Qué barbaridad. ¡Qué Sí, vulgaridad! sí. Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos siguieron. Había demasiados profes y muchos estudiantes. Gracias por seguirnos, familias. Que estén muy bien. Linda noche. Buenas noches.